sound like reason. Over the top, ain't no love though. So my spot though. I'm on the shelf, over the top, ain't no love though. I'm on the shelf, I'm at a stop, yeah. Over the top for real, over the top for real, over the top for real. Price won't drop for real. Over the top for real, over the top for real, over the top. Checking the stock, it's about to pop for real. For respect, low boy, you can run a jet. I don't carry flight, low boy. Tell the captain they be capping most of y'all, yo.
están todos? Esta es la segunda edición del Congreso de Adolescentes Plus 2024. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? ¡Ey, qué lindo, qué lindo! ¡Ey, llegó el día, Llegó el día, llegó el día. Estamos re felices por todo lo que Dios está haciendo. Queríamos que llegue este 3 de agosto, pero estamos planeando. No es que arrancó para nosotros hoy el Congreso, arrancó hace como un año, ponele, pensando todo. Y la verdad que queremos agradecer a Dios porque la verdad que todo lo que planeamos, todo lo que pensamos, lo hemos concretado hoy. Y hoy queremos disfrutar. ¿Cuántos vinieron acá para disfrutar? Bien, bien, me gusta, me gusta. Bien, quiero que sepan que acá, este grupazo no estoy solo porque este grupo es del grupo de staff. ¡Aplauso para el grupo de staff! Bien, bien. Ellos nos van a estar acompañando a lo largo de toda la jornada. Cualquier duda, sugerencia, cualquier situación que pase, se acercan al grupo de staff que tiene una remera que dice staff y tiene un cartelito que dice staff. Y también a nuestros colaboradores que están por todos lados. Los vemos por todos lados. Así que fuerte aplauso para cada uno de ellos. Buenísimo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Va bien? ¿Hay sueño? ¿No? Están como puchi para arrancar. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, acá el equipo, ¿cómo está? ¿Bien? Arrancamos. Fuerte el aplauso para el equipo de staff. Y ahora arrancamos con todo, pero yo quiero hacer una pregunta y antes de arrancar vamos a adorar al Señor con todo. Espero que prepares ahí tu voz y todas tus ganas para cantar con todo. Yo quiero saludar también a todos los que están acá y a todos los que están desde el otro lado. La transmisión en vivo, ¿por qué? Porque estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Así que si tenés un amigo, familiar, me encanta porque aplauso por todo, me encanta, me encanta. O sea, pará que te digo esto. Si vos tenés un familiar, amigo, que no pudo venir al Congre, le puedes decir, mirá, estamos en vivo en el canal de la Iglesia El Faro Lanús Oeste, y le decís, toma, te doy el link, lo pueden buscar en YouTube, y pueden ver a lo largo de todo este día la transmisión. ¿Genial eso? Otra cosa, Yami, ¿dónde nos pueden seguir? Porque tenemos nuestro Instagram, que es @aptofaro. Si no nos seguís, tenés que seguirnos. Tenés que seguirnos, @aptofaro. ¿Por qué? Porque si vos nos seguís, todas las cosas que van a pasar ahora, va a haber fotos, va a haber videos, va a haber sorteos. ¿Quieren un sorteo? ¿Quieren ganarse algo? ¿Sí? Medio flojito, pero creo que sí. Así que si querés ganarte algo, también nos puedes seguir en nuestras redes, que es @aptofaro. Ahí lo tenés. Buenísimo. Y yo quiero arrancar ahora con una pregunta. Y quiero ver cómo responde. Silencio total, me encanta. Acá, hoy 3 de agosto, sábado. ¿Hay adolescentes? ¿Vos qué decís, Tiadito? Más o menos, más o menos. Vamos de vuelta, yo creo que ahora tengo fe, a ver. Hoy, sábado 3 de agosto, acá en el Congreso Adolescentes LUS 2024. ¿Hay adolescentes? Ahí va, me gustó. Entonces, ponete de pie, vamos a arrancar con todo este congreso. Vamos a adorar el nombre de Jesús en alto. Vamos, aplauso. Muy bien, muy bien. Yo les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que se sienten. Sí. No, bueno, les voy a pedir que se paren. No, me parece que... A ver, siéntense de nuevo. Una vez más. No. Párense de nuevo. ¿Saben una cosa? Lo que nos pide el Señor en este día no es que nos paremos, que nos sentemos, que nos acabemos, sino que pongamos nuestro corazón dispuesto para lo que Él tiene para nosotros, ¿sí? Así que concentrémonos en eso, en entregarle nuestra voz, nuestro corazón, nuestra vida entera. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? A ver, ¿quién está dispuesto? Vamos a gritar yo.
1, 2, 3. ¡Yo! Muy bien, vamos de nuevo. ¿Quién está dispuesto? 1, 2, 3. ¡Yo! Bueno, vamos a orar juntos al Señor. Vagando en la oscuridad, buscando donde ocultar mi corazón. Cansado está
nos unimos al cielo en un canto de amor y exaltando por siempre al que nos redimió. Y nos unimos al cielo en un canto de amor y exaltando por siempre al que nos redimió, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, generaciones cantarán de tu verdad. Deseamos ver tu trono aquí, ven a reinar Jesús. Y nos unimos al cielo en un canto de amor y exaltando por siempre al que nos redimió. Y nos unimos al cielo en un canto de amor y exaltando por siempre al que nos redimió, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán por siempre, cantando santo, santo, tú eres digno, Jesús. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno, cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Jesús. El mundo busqué y no pudo llenarme. En ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor.
Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque Dios en los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines,
resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Señor, toda la gloria es para ti. Toda la gloria te pertenece, todo es tuyo. Ya empezamos este tiempo agradeciéndote, dándote gloria, diciéndote que no hay nada mejor. Pero igual, Señor, queremos batallar en oración para que toda potestad, todo dominio de la oscuridad se quiebre en el nombre de Jesús, para que tu poder, para que tu gloria, para que tu reino esté en este lugar, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar, pero Señor, te pedimos que hagas milagros, que estés quebrando ataduras ya en este momento, Señor, en el medio de la adoración. Que cuando se escuche la adoración a tu nombre, todo lo que viene de parte de Satanás se rompa, se vaya, huya en el nombre de Jesús. Y en esa libertad nos movemos, en esa libertad caminamos, Señor. Y cuando te adoramos, cuando decimos que eres santo, el pecado no tiene poder, porque tú nos limpias, porque moriste en la cruz por nosotros, porque podemos vivir en eso, Señor. Te damos gracias. Y este es tu reino, Señor. Decimos que este es el reino del Señor, que nada más en este momento va a ocupar nuestra mente, nuestro corazón. Y estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos hable en este tiempo y nos ministre a través de la adoración. Mil generaciones le alaban y le adoran, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y le creerán, cantarán por siempre esta canción. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Si fuiste perdonado y Él te redimió, cántale al Cordero que venció. Si llevas su nombre y te liberó, cántale al por siempre esta canción. Gloria sea al Cordero sanador.
sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo nombres, cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará, santo, Rey de Reyes, Dios, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. ¿Te animas a levantar tus manos y cantar esto? Cielos cantarán, santo, todos cantarán. Te animo a levantar tus manos como un ejercicio de rendirnos delante de su presencia, aún ante la vergüenza, aunque nos cueste, aunque no entendamos, nos rendimos delante de la presencia del Señor. Él está en este lugar. La persona del Espíritu Santo está en este lugar y merece toda nuestra adoración. Nos rendimos delante tuyo, Señor. Santo, Rey de Reyes, Dios, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará, santo, Rey de Reyes, Dios, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tú siempre serás, santo, santo por siempre. Señor, te damos este aplauso porque te lo mereces, porque te adoramos con el cuerpo, con la vida, con nuestra boca, con nuestra voz, con todo lo que somos, Señor. Gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. ¿Dónde están esos pibes que no los detuvo la lluvia hoy? A ver, ¡qué bueno! Yo les voy a ser sincera, voy a tener un poco de sincericidio, que cuando llegué a mi casa y se largó con todo, dije, ay, Señor, no me la conté, no puede ser. Ojalá que vengan los adolescentes. Y mi hermana me dijo, dormí, Estefi. Y dije, voy a acostarme, oré y digo, Dios es fiel. Así que los felicito por estar acá hoy. Pero, ¿saben una cosa? Siéntense. No los voy a tener 4 horas acá parados, no se preocupen. A mí me da esa sensación. ¿Vieron cuando llegan a casa con un hambre terrible? Pero yo ya sé cómo son. Llegan a casa y no es que piensan, tengo hambre. Abren la puerta
Y lo primero que viene a la cabeza es, ma, ¿qué hay para comer? Vieja, tengo hambre. Vieja, tengo hambre. Insisten. Ahora, cuando mamá está y nos puede preparar algo, perfecto, un golazo. Pero cuando mamá no está, vamos a revisar toda la heladera, la alacena, todos los muebles que hay donde haya algo para comer. Porque cuando hay hambre, nos empieza a doler la panza, empezamos a ponernos nerviosos, de mal humor, ¿no? A todo nos pasa, porque es algo fisiológico. Pero me da esa sensación que, por más que hoy vinieron y tuvieron que pagar, hay hambre. Pero no es un hambre físico, es un hambre espiritual. Es hambre de recibir de Dios, una palabra directa a nuestro corazón. ¿Quién vino hoy a recibir más de Dios? A ver, levante la mano. A ver, un aplauso, así como cantaban recién. Hoy vamos a vivir un montón de experiencias. Va a estar buenísimo. Un montón de plenarias, vienen oradores increíbles, tenemos obrita de teatro, un montón de cosas. No los voy a espolear más, porque si no me van a retar. Pero lo más importante es que vengamos con ese corazón dispuesto y decir, Señor, yo quiero hoy escucharte. Porque el congreso, ¿cómo se llama? Luz. Y el Señor quiere venir a alumbrar ese corazón y darnos algo de lo cual nosotros estamos anhelando. ¿Qué les parece si hacemos una oración, pero hago un ejercicio? Piensen en aquello que Dios hoy tiene que traer luz a nuestras vidas. Decirle, Señor, yo hoy vencí la lluvia, las ganas de quedarme durmiendo. Estoy acá hoy porque tengo hambre de vos. Quiero recibir algo de vos. Y que el Espíritu Santo empiece a ministrar tu vida. Señor, te entregamos todo este tiempo, este congreso en tus manos. Gracias por la vida de cada adolescente que hoy está acá, que no los detuvo la lluvia. Señor, porque están hambrientos. Y qué bueno es ver una generación que va a hacer de todo para poder escuchar tu voz. Señor, escucha en este momento que tus manos intervengan en el corazón de cada adolescente con respuestas, donde tenés que alumbrar con tu luz. Señor, te pedimos por cada orador que nos va a traer la palabra, Señor, que podamos disfrutar y que todo lo que se levante, Señor, con distracciones, Señor, en el nombre de Jesús, lo quitamos fuera. Todo lo que el diablo quiere hacer, quiere interrumpir, quiere silenciarnos, hoy tu voz es más fuerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que les voy a contar algo? Por allá en el 2021 tuvimos nuestro primer Congreso Luz. Sí, un par de locos dijeron, bueno, estábamos saliendo de plena pandemia, no sé si se acuerdan que tuvimos una pandemia, y dijimos, vamos a hacer un congreso. Y la verdad que Dios nos sorprendió, y ese día hubo un solazo terrible. Pero, ¿vieron? Dios es fiel cuando hay sol y Dios es fiel cuando hay lluvia. Y Dios siempre nos sorprende. Así que deseamos que lo puedan disfrutar a pleno también este congreso. Y aparte en ese congreso
también hoy están acá los que estuvieron en el anterior. A ver, ¿quiénes vinieron en el congreso anterior? ¡Wow! ¡Un montón! Muy bien. Pero para hacerles así un resumen muy breve, Dios nos había hablado a través de la vida de Daniel. Y Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Y saben, como vimos en el video y en la Biblia, dice que en el principio Dios separa la luz de la oscuridad. O sea que la luz y la oscuridad no pueden convivir juntas. Porque la luz nos aclara y la luz también nos da evidencias. ¿Qué es una evidencia? Una evidencia es la certeza clara de lo que no podemos dudar. ¿Y cómo se transmite? ¿Cómo la luz de Dios, la luz de Dios se evidencia a través de nuestro estilo de vida? Así que hoy aprendimos que la evidencia es una certeza clara de la cual no se puede dudar y que la luz de Dios se evidencia. No va a haber dudas. La gente no va a tener dudas que vos tenés la luz de Dios a través de tu estilo de vida. ¡Wow! Y durante todo este congreso vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Sí, no, tenemos. ¿Me escuchan? ¿Sí? En Romanos 5, Pablo nos enseña que fuimos declarados justos por haber creído. En consecuencia, tenemos la paz de Dios, ¿pero por qué? Porque Jesús, ¿qué hizo? Murió por nosotros, por mí y por vos, murió en la cruz, ¿haciendo qué? Pagando. Bien, pagando por nuestros pecados. Hablé de Romanos 5 y hoy el congreso se va a hacer en Romanos 5, pero los invito que leamos todos juntos en voz alta. Yo voy a dejar el micrófono y lo vamos a leer todos juntos, ¿está bien? Romanos 5, 3, 4 y 5. A la cuenta de 3 empezamos a leer, ¿está bien? ¿Sí? 1, 2, 3. También resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura ama a Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. Bien, gente, bien, así me gusta. Aprobaron prácticas de lenguaje 1. Ahora, habían 3 palabras o frases destacadas, y una de las cuales era resistencia. ¿Alguno sabe lo que es? Sí y no. Pero, para hoy, para profundizarnos así, meternos de lleno y entender un poquito, estoy acoplando yo, de la palabra, voy a invitar a alguien que es el Lucas de las generaciones. ¿Cuántos conocen a Lucas Marín? Eso. Che, medio pelo el aplauso, ¿eh? ¡Vamos! De nuevo. Bien. Yo solamente quiero que ustedes se desliguen de todo lo que le está pasando en la cabeza, que vas a decir, ¿sabes qué? Después le voy a pedir el número a tal o a tal. Y ahora, durante los siguientes minutos, presten toda la atención, absolutamente toda la atención a a Lucas. Nada. Se los dejo todo en manos de vos. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Están ATR, loco. ¿Quién durmió menos de 3 horas anoche? Que estaban así. Estaban re pasados de rosca. Me encanta. Muchas gracias, che. Feliz de poder conocerlos. Algunos yo los iba a conocer en un campamento hace unos años atrás. Y el mismo día del campamento, no se acuerdan, me levanto y me había dado un COVID, chabón, que si venía los contagiaba a todos.
Ah, bueno, me gusta más esta está más estética. Esa llevala, que esa es la que encontré en la camioneta tirada. No, mentira. Gracias. Así que feliz de conocerlos, feliz de que Steffi estaba con miedo. Dice, ojalá no se me enferme de vuelta. Y acá estamos, vivitos. No vine solo, vine con mi amigo y cuñadito Nacho. Les resumo mi historia de amor con mi esposa. Me chamullé a la hermana de mi mejor amigo. Así que, así que bueno, hoy me está acompañando él. Estoy casado hace 5 años con Nati, ella cordobesa, yo mendocino, los dos viviendo ahora en Buenos Aires. Así que muy contento. Muchas gracias. Así que muy feliz. Tengo una faceta de influencer en Instagram, en las redes sociales, donde hablo de todo un poco, de relaciones, de amor, de por qué te clavan el visto y todas esas cosas. Por qué mira tu historia y no te reacciona, etcétera, etcétera. Pero hoy no voy a hablar puntualmente de eso. Hoy quiero hablar de resistencia y de lo que Dios tiene, pero en el medio vamos a tirar un poco de datita. ¿Cómo se codean, Para vos, que todavía no olvidás a tu ex. No, mentira. Bueno, si está viendo algo, gente ahí en línea, les mando un abrazo, un saludo también. Me muevo mucho cuando predico, así que si me salgo de cámara, sepan que no es culpa de los camarógrafos, es culpa mía. Yo arranco así no se me enojan los de en línea. ¿Estamos bien para arrancar? ¿Sí? Me hacen un corazoncito como si estuviéramos en Instagram. Pueden hacerme también, lo acepto. Ahí está, muy bien. Déjenme hacer una breve oración, pongamos este tiempo en manos de Dios. Jesús, te doy gracias. Gracias porque vos sos tan bueno. Gracias porque vos estás en este lugar con nosotros. Te pido que hoy sea todo un día, toda una jornada que marca un antes y un después en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que vos nos sorprendas, que nos lleves más allá de lo que podemos imaginar. Si hay alguien acá que todavía no te conoce, que todavía no se ha encontrado, te pido que hoy te conozca. Te pido que hoy sienta esa presencia tuya que tan bien nos hace, que tanto marca nuestras vidas. Te pido que te podamos conocer tanto a vos que nunca más querramos dejarte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Date un fuerte aplauso a vos. Estás ahí, bancando los trapos. Para conocerlos rápidamente, ¿qué hace para ustedes que un día sea un gran día? Decís, hoy es un gran día. A ver, ¿cómo tiene que estar el clima en un gran día? Sol, ok. A ver, levante la mano Team Sol. Muy bien, levante la mano Team Lluvia. ¿Se pueden retirar, por favor? No, mentira, todo bien, todo bien. Muy bien. ¿Qué se come en un día para que un día sea perfecto? A ver. Milanesa, asadito, dice este de los míos. ¿Qué se come? Un sándwich. Ese le encanta, ¿viste? Esa hamburguesa chedorosa. Ahí está, que te resta años de vida. Esa nos gusta, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién es team milanesa con papa frita? A ver. ¿Quién es team milanesa con puré? Acá aparece otra religión. Mirá, muy bien. ¿Ustedes también se pueden retirar? No, mentira, todo bien, todo bien. ¿Qué tiene que pasar en un día para que sea perfecto así? Que me salude. Estaba re desesperado. Que me mire. Que se suspendan las clases. Que haya paro de colectivo así. Ay, sí, gracias, padre. No voy a la escuela. Que sea sábado, ¿sí? Que llegue el 3 de agosto al Congreso Luz, papá, ¿no? Ahí está. Ahí va. Que llueva plata, dice. Me gusta, tiene fe ese. Se levanta y caen dólares así. ¿Cómo? Que les pongan un montón de me gusta. Mirá el pastor, ¿eh? Está tono el pastor, ¿eh? Tremendo. Le imagino al pastor estalqueándolos así después. Bien. Ahora cambio el palo. ¿Qué tiene que pasar para que un día sea un bajón? Que te la baja así mal. ¿Me hago un mate después? ¿Qué? Que sea lunes. ¿Cómo cuesta el lunes? Que haya clases. Que todos tus compañeros hayan llevado el trabajo práctico que vos no llevaste. Examen. Pobre, lo resufra el chabón. Examen, me estaba diciendo. Bien. Te van. Estudiar. Lluvia y frío. ¿Les ha pasado que no pare el bondi? Vos levantás la mano así. Pasa el bondi, ¿viste? Te bendigo, hijos de Dios. Qué bronca. Que te echen del trabajo. Me encanta. Era re grande el chabón, ¿viste? ¿Cómo te llamas? Mateo, 14 años. ¿Algo malo? Que te echen del trabajo.
Mentalidad de 47, el brother. Te quiero. Que te salpiquen. ¿A quién le molesta que le reaccionen a la historia pero que no le hablen? ¿A quién le molesta que siga en línea pero que no te conteste? ¡Traición! Mirá cómo se quedaron callados. Ahora en un rato hacemos altar, quédense tranquilos. Bien, la historia de la que vamos a hablar ahora es de un chabón que viene de una seguidilla de malos días. O sea, le han pasado cosas malas, pero cosas heavy, ¿no? No solo lo echaron del trabajo. Mucho más que eso. De hecho, lo apedrean, lo dan por muerto, lo expulsan de una ciudad. Este tipo quería ya predicar, quería hacer las cosas bien, pero la verdad que no se le estaba dando. Intenta navegar y mientras está intentando navegar entra agua en el barco y se empieza a romper todo el barco y empiezan a tirar todas las cosas del barco, todo el equipaje y están a la deriva. Literalmente cuenta la Biblia que terminan con unas maderitas cuasi titánicas así en el medio de la nada durante días y quedan naufragando en el medio de la nada misma. Mucha. No puedo predicar la mala suerte, pero básicamente, ¿sí? Le pasa mucho. Entonces, vamos a ver esto que he titulado El planazo de Dios y en el medio vamos a intentar aprender a cómo resistir y más que resistir me gustaría que lo reformulemos con perseverar en lo que Dios tiene con nosotros. ¿A cuánto les cuesta perseverar? Que decís, che, quiero bancar esto y te dan ganas de abandonar al toque, ¿viste? Sí, no, ya fue. Si no responde, ¿qué se cree? No te voy a enseñar a chamullar hoy, sino que te voy a enseñar a resistir. Vamos entonces a la que sigue, porfa, chicos. En Hechos, capítulo 28, lo tenemos ahí, Hechos 28. Miren, ¿por qué arranca así este pasaje? Porque venían naufragando, y dice, llegan, tierra firme. Una vez a salvo, fíjense cómo arranca este relato. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Claro, no había Google Maps como ahora, ni podías enviar tu ubicación por WhatsApp. Era como que llegan, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Era como, che, ¿dónde estamos? En Malta, ok. Los isleños nos trataron con extraordinaria bondad. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Mal día, muy mal día. Vamos a dar cuenta que este parlante es la fogata, ¿está bien? ¿Me siguen? Flasheen conmigo, esto es una fogata. Guarda, te estás quemando. Flashean re mal. Bueno, ahí va. Estaba lloviendo, hacía frío. Entonces se enciende una fogata y se acercan. Dice, encendieron una fogata, nos invitaron a acercarnos. Y el personaje principal de esta historia se llama Pablo. ¿Cómo se llama? Pablo. Entonces estaba Pablito ahí, recoge un montón de leña para conocerlos un poco más. ¿A quiénes les gusta prender fuego acá? Cuando eran chiquitos, les gustaba prender mucho fuego. A ver, a los que eran chiquitos. Ahí está, miren ustedes. Yo soy igual, mi mamá por ahí me quería llevar al psicólogo. Bueno, entonces, viene Pablito y tira un poquito de leña en el fuego. Y dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Pobre Pablo, viene de naufragar, viene de que lo intenten matar, viene de que lo apedreen. Naufraguea, llega, tierra firme, tira un tronquito a la leña, ¡pum! Una serpiente colgándole de la mano. Pobre Pablo, todas malas, ¿no? Y dice, versículo 4, al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Bienvenidos, muchachos y muchachas, al primer chisme de la época, ¿no? De acá viene el chisme. No voy a pedir que levante la mano quienes son chismosos porque no importa, pero acá viene el primer chisme. No, mira cómo me levanta la mano. Van con la honestidad. Pero dice, estaba Pablo ahí, serpiente en mano, y todos los isleños que estaban alrededor se ponen a comentar. Y miren el chisme, no es poca cosa el chisme de los muchachos, ¿eh? Dice, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino. Re turbio el chisme, ¿no? No fue que, no, sin duda Pablo es bardero, sin duda Pablo alguna semana, no, sin duda este hombre es un asesino. Imagino del otro lado, no sé, que alguien dijo, sigue el pasaje, dice, es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a permitir que siga con vida. Imagínate, vos llegás a una isla desierta por primera vez,
tirás un tronquito, te pica una serpiente y la gente de alrededor, asesino. Ya te vas a morir. Dios mismo no va a permitir que vivas. Esa era la bienvenida a Pablo, ¿no? Y dice, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Vamos al pasaje que sigue, porfa. El versículo 5, si no me equivoco. Hay que hacer dos para adelante y después volvemos. Fíjense todo lo que pasa, es interesante. Porque en medio de este momento, Pablo viene de una seguidilla de malos días. Viene una continuidad de malos momentos. Y es acá donde de repente, yo lo sigo leyendo si no, donde de repente se encuentra sin saber cómo seguir y cómo continuar. Dice así. Ahí está. Muchas gracias, chicos. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Imagínate Pablo ahí, tac, tira, la serpiente cae, listo, y se queda Pablo chill, no sufrió ningún daño. Pero mirá lo buena onda que eran los de Malta, ¿eh? Dice, la gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Eran re buenas. Está ahí Pablo, se saca la serpiente. Ya se muere, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Se va a hinchar así, y se muere. Es cuestión de tiempo. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato, estaban todos esperando, ya se muere. Después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y ahora decían que es un Dios. Toma vos. Están alrededor. ¡Asesino! No se muere. ¡Dios! Hay algunas cosas que quiero que aprendamos de esto. Lo primero que te quiero decir es que el pasado no te define. Repetí conmigo, mírame acá que ya se rompió la cámara. Mírame acá. Lo primero que te quiero decir es que el pasado no te define. ¿Puedes repetir conmigo? El pasado no me define. Pueden hacerlo mejor. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El pasado. Yo no sé qué has vivido en el pasado. Yo no sé qué has vivido en el pasado. Yo no sé cuáles han sido tus mayores frustraciones del pasado. Pero hay algo que tenés que saber. Mírame a los ojos porque esto es importante. Hay algo que tenés que saber. Y es que todas las situaciones que hemos vivido en el pasado son parte de nuestra identidad, van formando nuestra identidad. Pero no tienen que definir nuestra identidad. Si en el pasado nos mintieron, no significa que yo voy a vivir mintiendo. Si en el pasado traicionaron nuestra confianza, no significa que siempre van a traicionar nuestra confianza. Si hemos tenido un pasado violento, no significa que yo tengo que repetir ese pasado violento. ¿Querés que te cuente un chisme? Qué chismosos que son, ¿eh? Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Y ese Saulo sí era un asesino. Cuando la gente está diciendo, sin duda, este hombre es un asesino, ¿sabés qué estaba sucediendo? La gente estaba trayendo el pasado de Pablo al presente. ¿Te pasó alguna vez de querer cambiar y no poder? Lo voy a repetir. ¿Te pasó alguna vez de querer cambiar y sentir que no podés? Pablo ya había dejado su pasado atrás. Él ya no mataba a nadie. Ahora era literalmente un apóstol, un predicador del evangelio, plantaba iglesias. De hecho, en este pasaje se encontraba yendo a Roma, que Roma era la ciudad más grande de la época. ¿Lo pica una serpiente? Ah, porque mataba gente. Sí, por asesino, por gil, por gato. Pero no. Pablo se sacude la serpiente, tac, no le pasa nada. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es lo primero? El pasado no te define. Voy con lo segundo. Tu entorno no te define. De vuelta, tu entorno no te define. Yo sé que hay muchos acá que si yo les pidiera que me inviten a sus casas, dirían, no, mejor vamos a una plaza. Me da vergüenza mi casa. Además está mi hermano con olor a pata, no quiero. No. Y nos sacamos todas fotos así que no se ve nada, ¿viste? Así de acá, de la nuca, la foto así. Tac. Para que nadie sepa. Ahora, si nuestro pasado no nos define, si nuestro entorno no nos define, te voy a agregar una tercera.
el pecado con el que estás luchando no te define. Si estás luchando con la mentira, es una lucha, pero no sos un mentiroso. Estamos aprendiendo a vivir en la verdad. Si estás luchando con una adicción, no sos un adicto. Estás aprendiendo a caminar en la libertad que Cristo nos da. Estoy cansado de ver adolescentes cristianos que están así como, no, es que yo no puedo dejar de pecar. No, sí podés dejar de pecar. Ahí voy, en un rato charlamos, loco. Me encanta porque el loco me levanta la mano en toda la predica. Te quiero mucho. Ahora en un rato te pido fit. Pero tu pecado no te define. De hecho, no te apropies de tu pecado. Así, sincericidio. ¿Saben qué es lo que más amo de los adolescentes? Los últimos 15 años de mi vida los he dedicado a charlar con adolescentes. Y lo disfruto. ¿Saben qué es lo que más amo de ustedes? Que ustedes son sinceros. Como, viene tu tía, ¿estás contento de estar acá? No, tía. ¿Te gustó lo que te cociné? Horrible. Guarda, después que tu tía capaz que... Amo su sinceridad. Y yo les quiero preguntar hoy. Levanten la mano todos los que han sentido que hay un pecado que no pueden vencer. ¿Sabes qué? Gracias por tu sinceridad. Queda entre nosotros. La pastora no vio nada. ¿Sabes qué? Lo que te quiero decir en esta mañana, para arrancar este Congreso Luz, es que podemos vivir en la luz. Y que el hecho de resistir en la Biblia no se trata de que yo estoy acá aguantando para no fallar, sino que ¿sabes de qué se trata? De que el Espíritu Santo me da las fuerzas, la fortaleza, no solo para poder vivir sin pecar, sino para poder vivir en santidad. Lo voy a decir de vuelta, no solo para vivir sin pecar, sino para poder vivir en santidad. ¿Qué es la santidad? A ver, díganme ustedes, ¿qué es la santidad? Estar apartado para Jesús, ¿qué más? ¿Vos, papá, el que me levantás la mano? ¿Qué es la santidad? Wikipedia, ChatGPT. Estar en la vida con Jesús y con Dios, ¿sí? Libre de pecado, muy bien. ¿Cómo imaginan a Jesús santo? ¿Jesús era santo, sí o no? ¿Cómo lo imaginan ustedes? ¿Lo imaginan corte monje a Jesús así? Y llegaba su santidad. ¿Lo imaginan así? Como una persona normal, ¿ok? A ver, flashemos, me encanta flashear juntos. ¿Cómo sería Jesús 2024 si viviera acá en Lanús, viniera al Congreso? ¿Cómo se vestiría Jesús? A ver. Flasheen, ¿cómo se vestiría Jesús? ¿Quién dice que Jesús usaría Vans? Levanten la mano que usaría Vans. A ver, levanten la mano que dicen que usaría Nike Jordan. A ver. Ah, mira, tenemos una religión más fuerte acá. Bien. O que usaría Conflow. No sabemos qué es Conflow, pero bueno. ¿Qué más? Oversize. Lo hizo argentino a Jesús, me encantó. ¿Cómo se cortaría el pelo Jesús? A ver, levanten la mano los que imaginan a Jesús con rasta, pelo largo, así. Más Cristafari. Ah, ok, poquito. ¿Quién lo imaginan pelo cortito, degradé, facherito de Minecraft, así, una onda así? Ahí está, muy bien, mira qué interesante. Los que no levantan la mano no se lo imaginan pelado a Jesús, ¿no? Nunca lo imaginé pelado, pero puede andar, ¿eh? ¿En qué llegaría Jesús a la iglesia? A ver, ¿en bondi? ¿En longboard? Venía en longboard el chabón, es buena, es buena. En una 110 planchada al piso, tirando corta y pam, pam. ¿Te imaginas? Venía Jesús con los 12 así, returro. Judas pidiendo plata para la ofrenda. Bueno, yo. En limosina, este es medio rama apostólica. Bueno, entonces, ¿cómo imaginamos a Jesús? Ahora escuchen. Tenemos a este Jesús 2024. ¿Te gustaría ir al shopping con él, por ejemplo? Daría re bueno, imagínate estar en el shopping ahí. Jesús, me quedé sin plata. Dame, vamos a multiplicar los pesos. Imagínate que Jesús decía, Jesús me alcanzó para el combo chiquito. Tranqui, te lo agrando hasta el grande, quédate tranquilo, hasta el triple king te lo agrando. ¿Te gustaría o no te gustaría seguir a ese Jesús? Y ese Jesús era santo. Tenemos que dejar de asociar la santidad con aburrido. Y tenemos que dejar de asociar el pecado con divertido. A veces pensamos que si no hay pecado, de algo me voy a perder. No. Se puede vivir sin pecar. Vos podés vivir sin estar adicto al pecado. Podemos vivir libres. Por eso no digo, no es solo resistir, sino que es vivir como Jesús vivió. Y ese es un gran plan. Hey, déjame que te lo repito. Acá ya tenés que decir amén, algo. ¿Está bien? No es solo resistir, es vivir como Jesús vivió. Y ese es un gran plan. No te vas a perder de nada, al contrario,
lo vas a ganar todo cuando vivimos como Jesús vivió. Yo he aprendido a disfrutar de seguir a Jesús. A ver, es que a veces creo que no lo terminamos de entender. A ver, necesito 12 voluntarios. Vengan, pasen 12 voluntarios. Vengan. Pueden ser hombres o mujeres. Vengan. Pasen. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vos sos Judas, ya no alcanza. Ya no. Vení, papá, vení. Listo, ya está, porque son una banda. Ahí está. Siéntense ahí en la plataforma. Muy bien. Ustedes son los 12 discípulos, ¿eh? Hay discípulos acá porque este es más inclusivo, Jesús. Bueno, tengo una banda de discípulos, ahí está. Vení, vos haces Juan, que tenés cara de bueno. Vení, Juan. Vení, sentate acá, Juan. Dice la Biblia que Juan siempre estaba al lado de Jesús. Juan, tenés que apoyar acá en el hombro porque se apoyaba en el hombro de Jesús. Yo soy Jesús porque soy el que reparte los papeles, básicamente. Con más cariño, Juan, así. Ahí está, así. Acostate. Ahí está. Mira para la foto, ahí está, para tu mamá. Ahí está. Muy bien. Así era Jesús. ¿Sabías que de los 12 discípulos, escúchame, de los 12, 7 se especula que tenían 16 años? ¿Sabías esto? Yo tengo 30, ya sé que estoy medio viejardo para ustedes. Jesús, cuando empieza a nombrar los discípulos, tenía 30, tenía la misma edad que yo. La escena de Jesús con los discípulos se parece mucho a lo que estás viendo ahora. Solo sin mujeres por un tema cultural. No es que Jesús era machista, era un tema cultural. ¿Por qué? Jesús era un maestro. ¿Y quiénes seguían al maestro? Bueno, quienes estaban aprendiendo a seguir a Jesús. Y Jesús de repente decía, ¿quieren seguirme, muchachos? Digan que sí, si no me arruinan la prédica. Sí. Muy bien, vamos, síganme. Venga, vamos. Y andaba, pará, necesito a Pedro. Vos sos Pedro, ¿está bien? Pedro medio que a veces flasheaba guardaespaldas de Jesús. ¿Sí? Una vez le corta la oreja a uno. Entonces quiero que te coma el papel. Vos sos guardaespaldas, ¿está bien? A ver, trabado el guardaespaldas. ¡Esa! ¡Buena! ¡Furia! Vamos, muchachos, vamos los discípulos, vamos, caminando. Ahí está. Y ahí andaban los discípulos, vengan. Y ahí sí andaba Jesús. ¿Hay alguien acá que le duele la cabeza? Posta, pregunto, que tiene un dolor físico ahora mismo. Levante la mano. ¿Hay alguien acá? Ahí te están señalando, mira, no sé si hay... ¿A vos que te duele la cabeza? ¿Tiene tos? Bueno, ahí está. ¿En serio acá te duele la cabeza? Venga, estoy acá, vamos a orar con los discípulos. ¿No es mentira que le duele? Bueno, vamos a orar para que se la acomode entonces. Y oraban, venían y oraban. ¿Quieren que oremos por ella? Vamos a bendecir a Cris. Venga, vamos a orar. Le voy a enseñar a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Dios la bendecimos a Cris. Bendecimos su vida. Te pido que le vaya bien. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vengan. Yo pregunto posta. Vengan los discípulos. Vengan. Vamos a seguir caminando por acá. Vengan. Vamos a recorrer todas las ciudades. Vengan. Y andaban los discípulos. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tu mamá sabe de eso que te hiciste así? ¿Sí? Qué bueno. Muy bien. Te lo hizo ella, una genia tu vieja. Mandale saludos. Crack, ¿todo bien? Vamos, vengan. No se me pierda ninguno que recién arranca el ministerio como para que ya se me anden perdiendo, ¿eh? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Algunos de acá lo obligaron a venir? ¿Sí? ¿No? Qué bueno. Vengan. Algunos se querían quedar durmiendo. Bueno, esta noche dormí. Así andaba Jesús. Escuchen. Siéntense en el piso ahora si quieren. Así andaba Jesús caminando con los discípulos. Crack. Andaba caminando con los discípulos y andaban sanando enfermos. Andaban literalmente resucitando muertos. Literalmente mientras estaban así, dice que los niños corrían con él. Jesús te hacía una mesita de luz en la mañana y te sanaba un enfermo por la tarde. Es más, siempre digo, Jesús fue a 3 velorios, en los 3 velorios resucitó el muerto. Buenísimo invitar a Jesús al velorio, ¿eh? Imagínate Jesús a la mañana te hacía el cajón, a la tarde te lo revendía, medio gitano, y te revendía el cajón. Es un chiste. Esas cosas no me gusta que queden grabadas. Bueno, entonces, ¿está cambiando tu idea de Jesús? Jesús no era un tipo que, me hiciste enojar, te va a partir un rayo. No, Jesús era un tipo relacional. Jesús era un tipo que caminaba con los discípulos. ¿Ya están chismeando ustedes, María y Marta? Entonces, Jesús de repente estaba ahí. ¿Sí? Y ahora se da cuenta que este Jesús te está invitando a vos a seguirlo.
Y hoy no lo tenemos a Jesús así en carne y hueso, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Espíritu que estaba en Jesús. Y lo que Jesús te está diciendo cuando le decís, ¿querés seguir a Jesús? Sí. Menos mal, si no me arruinaba la prédica. Te está diciendo, caminemos juntos. Caminemos juntos todos los días de nuestra vida. Esto es seguir a Jesús. ¿Me estás entendiendo? ¿No? Vení. Ah, a la salida arreglamos, brother. Bueno, entonces, escuchen. Cuando hablo de resistir, no es que Jesús me está diciendo, aguantá, loco, no te me vayas a ir al infierno, aguantá hasta que esto pase. No. Cuando estamos hablando de resistir, lo que Jesús está diciendo es, déjame pelear con vos. Déjame acompañarte. Déjame ir juntos. Cuando hablamos de resistir, es siempre con Jesús. ¿Me explico? Siempre con Jesús. Fuerte aplauso a mis discípulos. Muchas gracias. Pueden sentarse. Siempre con Jesús. Entonces, miren, ¿quieren que sigamos con la historia? Seguimos con la historia. Y ahí voy a ir, ¿cómo ando de tiempo? Creo que bien. Bien, perfecto. Miren, sigamos con la historia. Hablamos, chicos, porfa, del versículo 5 en adelante. ¿Te gusta la idea de seguir a este Jesús? Un Jesús chill, me gusta decir. Miren, Pablo se sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Ahora decían que era un dios. Miren lo que dice el versículo 7. Pasa que en Malta se ve que eran chismosos en serio. Entonces cuando sucede esto de la serpiente, se empieza a enterar todo Malta se entera. Y miren, tanto que se entera hasta el intendente o el gobernador de la isla, la máxima autoridad de la isla se entera. Y dice, cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio. ¿Alguien acá se llama Publio? Menos mal, porque re feo el nombre. Bueno, cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Esto equivale a un gobernador de hoy en día. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. A ver, a Pablo lo pica la serpiente, no le pasa nada, se entera todo el mundo. Dicen, hay un tipo al que le pican la serpiente y no le pasa nada. Entonces el gobernador dice, que ese tipo ore por mi papá. Viene Pablo, ora por el padre de Publio, se sana. Esos son efectos especiales que le agrego yo. Se sana. Y de vuelta se ve que el chisme corría rápido en Malta porque se empiezan a enterar todos los enfermos de la isla. Y dice, como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. ¿Sabés qué empezó a pasar? No, me tiré, papá, me tiré. Empezó a pasar que en la puerta de la casa del gobernador se empezó a armar, imagino, una filita, una revuelta de todos los enfermos de la isla. Y se empezaron a juntar, y decir, queremos que Pablo nos ore. Y no lo aclara acá el versículo, pero en los libros de la época, a mí me encanta estudiar la Biblia, te recomiendo estudiar la Biblia, te hace re bien. En los registros históricos de la época, de Malta, la historia cuenta, fuera de la Biblia, la historia cuenta que en los tiempos donde Pablo estuvo en Malta, no hubo enfermos. Déjame que te repita esto. La historia cuenta, hay registros históricos, de que en los tiempos que Pablo estuvo en Malta, no hubo enfermos. Cuando está diciendo en el versículo 9, como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían a él y eran sanados, está diciendo que toda una isla... Está diciendo que los doctores no tenían más laburo, ¿eh? O sea, toda una isla sana. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Saquemos un principio para nosotros práctico. Primero, que el pasado no te define. No solo no te define, sino que termina siendo un testimonio de lo que Dios puede hacer con vos. Yo te veo a vos, mírame a los ojos. Yo te veo a vos y sé que estás luchando con varios mambos. No es porque tengas carita de mambiado, sino porque te conozco. Sé que muchos lloramos a la noche antes de dormir y sé que tenemos que lidiar con cosas que nadie nos entiende. Y sé que hay veces que nos sentimos incompletos, incomprendidos. Por todos. Es parte del proceso. Ahora aprendí que con Jesús la adolescencia se puede disfrutar.
Y aprendí que Jesús siempre tiene un propósito sobrenatural. Es decir, tu vida no se trata solo de vos. Ni solo se trata de tus mambos, ni solo se trata de tus crisis. ¿Les ha pasado tener crisis que decir, ay, no sé qué me pasa? ¿Les ha pasado? Decís, no, estoy re enojado, o estoy re ansioso, o estoy re triste. Y en realidad es que tenés hambre, ¿no? O a veces me dicen los adolescentes de mi iglesia, estoy re irritable. Le digo, ¿dormiste? No. Bueno, eso es. A veces hay que dormir. Ahora, en el medio de toda la adolescencia, la puedo caminar con Jesús. Y cuando la camino con Jesús es diferente. ¿Te puedo contar mi testimonio? ¿Ya estamos en confianza? ¿No le voy a contar a nadie? Yo tuve un mambo muy heavy con la soledad cuando tenía 12 y 13. Si vos ves mi foto de mi cumpleaños número 12, no hay nadie. Está la torta, mamá y papá. No tenía amigos. Bastante sad la foto, no sé para qué sacaron foto, pero bueno. Y si vos ves mi cumpleaños 13, es muy igual. Está la torta, mamá, papá y mis 2 hermanas. Después nació una tercera porque tampoco seguía sin amigo. No. Cuestión que la pasé mal. La soledad para mí marcó mi vida. Realmente me sentía solo. Y había veces que estaba acompañado, pero me sentía solo igual. Y ahí aprendí a conocer a Jesús. Estaba un viernes a la noche, ya con 14 años, jugando a la Play. Jugaba mucho a la Play porque no tenía amigos, así que terminé todos los Need for Speed, todos los GTA, todos los Resident Evil, todos los FIFA, los Black Ops, etc. Después, si quieren, les predico de otra cosa. Pero era mi refugio. Y me acuerdo de estar un viernes a la noche jugando a la Play, así, y estar tan triste. ¿Te ha pasado de estar triste? Estar tan angustiado. Y tenía el otro joystick ahí, ¿viste? Cuando le ponés el joystick a tu hermano, pero se lo desenchufá para que crea que está jugando, así. Estaba ahí el joystick. Y me acuerdo que le dije a Jesús, Jesús, a mí me gustaría que seas mi amigo. Viste, en todos lados hay calcomanía, Jesús mi amigo fiel, Jesús mi amigo. O sea, Jesús, me gustaría que seas mi amigo. Y no sé cómo explicarlo, no es que el joystick se empezó a mover solo y empecé a jugar a la Play con Jesús. Hubiera estado bueno. Pero fue mi primer gran encuentro con Dios. De repente sentí que una presencia linda entró a la habitación. Me acuerdo que empecé a llorar. Tenía muchas lágrimas acumuladas. Y lloraba. Y esa fue mi experiencia. Me acuerdo de empezar a leer la Biblia y a abrir justo donde Jesús dice, voy a estar con ustedes siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Y eso marcó mi vida. En mi libro cuento eso y cuento que literalmente sentí que jugué a la Play con Jesús. Porque entendía como que era mi forma de pasar tiempo con Él. Me acuerdo que después, cada momento que quería jugar a la Play, lo empecé a reemplazar por orar, por leer la Biblia, por charlar con Él. Y ahí empecé a conocer a Jesús. Y yo te cuento esto porque siento que todos, en esta mañana y en este congreso, necesitamos querer conocer a Jesús. Necesitamos que se despierte algo en nosotros. Decir, che, yo necesito ese encuentro. Yo necesito, no es solo levantar las manos o llorar o cantar, es, che, ¿te encontraste con Jesús? Porque si no va a ser muy difícil resistir. No podemos resistir solos. Daniel se encontró con Jesús, todos los discípulos se encontraron con Jesús, todas las personas de la Biblia tuvieron un encuentro con Dios. Vos y yo necesitamos este encuentro. Para nosotros y para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Déjame que lo repita. Para nosotros y para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Puedes subir al chico del teclado, por fe? Te robo el último mate. Ahí está. Me gusta predicar con mate, perdón. Y quiero decirte algo. Hay un propósito con vos, pero también a través de vos. Pablo termina diciendo, nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿A dónde se iban? A Roma. ¿A qué? A seguir propagando el Evangelio. Y acá termina Hechos. Este es uno de los últimos capítulos de Hechos.
Dios lo termina mandando de viaje misionero. Ruido de mate. Hey, lo mejor que te puedo dejar en esta mañana es entender que no se trata de resistir solos. Se trata de aprender a caminar con Jesús. Hoy no se trata de ser más fuertes. Se trata de ser más débiles. El débil levanta los brazos y dice, Jesús, yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito. Y a veces queremos resolverlo solos y a veces queremos no molestar a nadie. De hecho, siento en mi corazón que muchas veces, las veces que has intentado pedir ayuda, te has sentido ignorado, te has sentido incomprendido, te has sentido poco escuchado, poco escuchada. Pero en esta mañana, Jesús sí te está escuchando. Esta mañana sí le importas. A Él sí le importas. Y Él no planeó todo esto para decir, a ver cuánto aguanta, a ver cuánto resiste sin llorar en la vida. No. Nunca fue así. Nunca. De hecho, siempre fue esto. Vení, loco, que tiene cara de cristiano. Siempre fue esto. Imagínense esta escena. Fabri y yo caminando juntos. Así vos con Jesús. Esta es la escena de tu adolescencia. Esta es la escena de tu juventud. Esta es la escena de tu vida. Así. Cuando vas a la escuela, cuando entras a tu casa, cuando te enojas. Esta. Así. Y así es diferente. Así es diferente. Es muy difícil resistir sin Jesús. Porque tenemos que lidiar con el pasado, con el presente, con el futuro, con todo tengo que lidiar. Pero Jesús tiene el control del todo. Él puede sanar cualquier pasado. Él puede darle propósito a cualquier presente. Y créanme, mírenme a los ojos. Él tiene el control de todos los futuros de esta sala. Todos. Yo cuando tenía tu edad decía, ¿y qué vas a hacer, Señor? Y me acuerdo de decirle a Jesús, Jesús, yo te quiero servir. Y hacía cada macana. Me acuerdo que oraba por enfermo, no se sanaba nadie. A que de repente Dios empezó a hacer. Pero no solo sanar enfermos. Dios empezó a darme sentido a la vida. Y yo he charlado con muchos de ustedes y charlo todos los días. Me dicen, Luca, no quiero vivir. No le estoy encontrando el propósito a esto. Yo le digo, es que tenés que encontrarte con Jesús. Jesús le da propósito a Fabri. Jesús nos da propósito a todos nosotros. Estás actuando re bien, chabón. Estás rompiendo. ¿Cuántos quieren caminar con Jesús? Con este Jesús que en sentido mostrarte hoy. Te voy a animar a que te pares. Párense todos. Vamos a orar juntos. Gracias, Fabri. Si quieren pasar los músicos, tenemos una última imagen ahí que dice con Jesús. Si la podemos poner. Bueno, con Jesús puedo tener amor, libertad. Pero vamos a la última. Y así es como cierra esto. Con Jesús. La meta hoy es que no caminemos más solos. Te lo voy a decir de vuelta. La meta hoy es que no caminemos más solos. Y vamos a hacer algo. Si es la primera vez que venís a un evento como este, o quizás es la primera vez que venís a la iglesia, solemos hacer algo que decimos pasar al frente, pero es como decir que sí, decir, Dios, yo quiero caminar con vos. Eso va a significar pasar al frente hoy. Todo el que dice, Jesús,
Yo quiero caminar con vos mi adolescencia. Yo quiero resistir con vos. Es más, yo quiero no solo que sanes mi pasado, sino que le des propósito a mi vida. ¿Están de acuerdo con esta declaración, con esta idea? Sí, vamos a orar. Y mientras oramos, ustedes pueden pasar y con los líderes queremos orar por vos. Pero más allá de orar, queremos que vos tengas ese encuentro con Dios. Sé que muchos lo han tenido, podemos tener uno más profundo. Y sé que muchos no lo han tenido. Y hoy es una gran oportunidad para eso. ¿Te parece? Oramos, podés pasar. Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vení con confianza. En el nombre de Jesús. Acá estamos, Dios. Mira todo lo que estamos pasando, Jesús. Te estamos diciendo que sí. Te estamos diciendo que sí. Te estamos diciendo que sí. Te estamos diciendo que sí, Jesús. Vengan sin miedo. Bien adelante, así no se me quedan todos. Vengan. Todos ustedes pasen. Si no, me tapan ahí todo el fondo. Mirá todos los que querían pasar. Vengan. Ahí está. Podés estar acompañado, podés estar solo. Es más, mira, voy a hacer algo. Al principio solo, perdón, no les quiero arruinar. Al principio solito y después en un rato oramos uno por otro, pero al principio solo con Dios. Vengan, bien adelante. Porque son muchos. Mirá qué lindo, pasen. Todo el que dice yo quiero con Jesús. Ahí está. Por allá pueden ir también, no es pecado ir para allá. Vayan para allá también. Y para allá también. Cerrá tus ojos, vamos a orar juntos. Dale, repetí conmigo. Jesús, no quiero caminar nunca más solo. Repetí fuerte conmigo. Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Jesús, te necesito en mi vida. Quiero que me acompañes toda la vida. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi corazón. Y quiero vivir como vos vivís. En santidad, en libertad, en paz, en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar. Quédate con tus ojos cerrados y comenzá a orar vos con Dios. Dios, te necesito en cada vida, Jesús. Solo vos podés hacer algo que marque nuestras vidas hoy. Solo vos podés hacer algo que trascienda nuestras vidas. Te pido que ellos te conozcan como yo te he conocido y más. Adoramos juntos, oramos juntos ahí a Dios. Dale. Vos con Dios. De lo que abunda en el corazón hablamos. Ahí conversá con Él, conversá con Jesús. Me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Te amamos, Jesús, te amamos. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad. Llevamos meses soñando esto, Jesús. Acá te decimos que sí. Y yo en ti. Los líderes, si sienten de orar por los chicos, ministren con libertad. En el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti, Jesús. De lo que abunda en el corazón hablamos.
Yo me vacío de mí mismo y entro en ti, Jesús. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Hoy hay libertad, papá. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Y estás en mí y yo en ti. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Estás en mí y yo en ti. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos, sí, Jesús, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Estás en mí. Vos con Dios, vos con Dios. Hey, siento algo. Cerrá tus ojos, cerrá tus ojos. Te amo, hijo. Te amo, hija. Siento a Dios Padre una y otra vez diciéndote: te amo, hija. Te amo, hijo. No es que nadie te distraiga. Te amo, hija. Te amo, hijo. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Si vos ves que el de al lado está llorando o algo, déjalo tranquilo. Es una de las formas en las que Dios ministra. Vos intentá conectar con Dios. Te amo, Jesús. Te amo. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Yo te hablé de resistir hoy. Siento en mi espíritu algo. Siento que hay cosas que te ha costado mucho resistir. Y vamos a hacer algo, mira, poné tus manos así, como si tuvieras una caja. Como si tuviéramos una caja. Esto es algo simbólico, pero creo que Dios nos va a ministrar. Vamos a poner en esa caja todo eso con lo que sentimos que no podemos más. Yo ya no puedo resistir más con este dolor. Dios, ya no puedo resistir más con este enojo. Ya no puedo resistir más con estas ansiedades. Con esta ira que siento acumulada, Dios. No puedo más. Desde el momento en que me lastimaron, me dañaron, me enojé tanto. Me enojé tanto que no resisto más. Entonces pone todo en esa caja. Se la vamos a entregar a Dios. Es simbólico, pero si Dios, no quiero más esto en mí. Es muy fuerte lo que Dios va a hacer. Todo ahí, Dios. Todo eso con lo que no resistimos más, se lo vamos a entregar a Dios. ¿Estamos listos? Todo en esa caja. El recuerdo del pasado, el nombre de las personas que nos han lastimado, las escenas que nos han marcado negativamente. Todo ahí, todo ahí, todo ahí. Todo ahí. Uy, sí, Señor, sí, Señor. A la cuenta de 3 vamos a hacer así, mirá, vamos a hacer así. Vamos a tirar, se la vamos a entregar a Dios. ¿Está bien? Es algo simbólico, pero vamos a hacer y después vamos a ministrar. Los chicos nos van a seguir guiando en la adoración. Una vez que lo entregues, que lo tires, quédate con tus manos levantadas así, porque cuando le entregamos algo a Dios, Él siempre quiere darnos algo nuevo. ¿Estamos listos? ¿Cuántos quieren entregar esta caja? Es como que estamos limpiando el cuarto. ¿Viste cuando limpias el cuarto que tiramos mucho?
Padre, te pido que en este acto simbólico, Jesús, realmente vos traigas libertad. Y te pido que cuando en fe hacemos esto, comienza un proceso de sanidad interior en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús declaro que en cada una de estas vidas comienza una nueva temporada. Una temporada de santidad, una temporada de pureza, una temporada de integridad. Sobre todo una temporada de sanidad, 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 Padre, en el nombre de Jesús. ¿Estamos listos? Vamos juntos, vamos juntos. Oh, me motiva saber que ahora vas a vivir sin esto. Me alegra saber que ahora se lo vamos a entregar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3, a la 1, acordate, te quedas con las manos levantadas para recibir y los músicos nos ministran. ¿Estamos listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí, tíralo. Te lo entregamos todo, Jesús. Vamos, chicos. Estás en mí y yo en ti. Y toda mi fe está puesta en ti. Cristo, y lo que hoy somos es por ti. Dado de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti. Tú estás en mí y yo en ti. Todo ahí, Dios. Estás en mí y yo en ti. Yo sé que estás en mí y yo estoy en ti. Yo sé que estás en mí y yo estoy en ti. Estás en mí y yo en ti. Estás en mí, papá, y yo en ti. Estás en mí. Te amo, hija. Yo sé que estás en mí. Y Te amo, hijo. yo ahora estoy en ti. Te amo, hija. Te amamos, Jesús, te amamos. Te amo, hijo. Te amamos, te amamos. Te amo, hija. Te amo, hijo. No hay pasado más fuerte que mi amor. No hay trauma más fuerte que mi restauración. No hay adicción más fuerte que mi libertad. Te amo, hija. Te amo, hijo. No hay nada que yo no pueda restaurar.
te puedo explicar lo profundo. Lo profundo de lo que Dios puede sanar. Él literalmente puede hacerlo todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Espíritu Santo de Dios, te pido que de hoy en adelante nunca más nos sintamos solos. No hay ninguna soledad donde vos no estás. En el nombre de Jesús. Sos perdonado por Dios. Sos amado por Dios. Sos sanado por Dios. Hasta quebrar prisiones de adicción. Declaro libertad y esperanza. Solo en Cristo. Adoremos juntos a Dios. Cantemos esto juntos con Dios. En el nombre de Jesús levanto ahora sobre cada mente y corazón. Pues desde que pasa en su presencia, solo en Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, brilla en tinieblas, trae sanidad. En nombre de Jesús levanto ahora sobre todo miedo y ansiedad, sobre la depresión y almas cautivas, puede Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, brilla en tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, brilla en tinieblas, trae sanidad. En nombre de Jesús levanto ahora sobre todo miedo y ansiedad, sobre la depresión y almas cautivas, puede Cristo. Damos gracias, Jesús. Gracias. Decile allá, gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Jesús en las montañas, Jesús en las
Dale un fuerte aplauso ahí a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Dios. A ver, mostrame esa sonrisita entre lágrimas. Qué bonito que te ves. Dios es bueno, amén. Este es el arranque y tienen un día increíble. Un día increíble. Gracias por su atención. Gracias por... Dale un zamarrón al que tenés al lado ahí. Gracias por estar ahí a pleno. Gracias, chicos. Quería contar que ahí atrás el que quiera puede conseguir mi libro sobre amor, relaciones, decisiones y algunos mambos. Así que acá todo el que esté en una etapa de decisiones se los recomiendo. Ahí con full descuento para la muchachada. Así que gracias. Le mando un abrazo. Ha sido un placer. Bueno, chicos, ¿qué le parece si oramos por Lucas? Él tiene ahora un viaje y creo que nos habló súper claro, ¿no? ¿Les habló claro o hasta ahí? Muy bien. Si no te arruinaba la prédica. Bien. Vamos a orar todos juntos por Lucas. ¿Sí? Oramos todos, ¿eh? Papá, muchas gracias por la vida de Lucas. Gracias porque hoy pudo transmitir un mensaje, por más que haya usado sus palabras, su boca, pero sabemos que es una palabra directamente de vos, papá, transmitida por él, papá. Te he pedido que su vida siga bendiciendo, siga transmitiendo este mensaje del Evangelio, que vos sos, más allá de lo que muchas veces creemos, que vos sos un Dios no aburrido, que sos un Dios en el cual podemos pasar horas y horas jugando a la Play y horas disfrutando de vos, papá. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que vos usás a Lucas. Te amamos y muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, si arrancamos así, no sé cómo vamos a terminar, ¿eh? Pero bueno, gracias a todos los que nos están viendo de otro lado de la transmisión en vivo. Le damos un fuerte aplauso y nos vemos en el próximo bloque, porque esto sigue, ¿eh? El Congre Luz sigue. Listo, ahora sí, pueden sentarse.